Durante nuestro retiro familiar, mi hermana y mi padre nos despreciaron a mi hija y a mí por no ser una familia de verdad. En respuesta, decidí retirarles todo mi apoyo financiero. Ahora, no dejan de llamarme diciendo que no puedo castigarlos así. La camiseta aún estaba tibia por la secadora de la cabaña cuando Lily intentó alcanzarla. Era azul marino con un pino blanco en el pecho y las palabras Retiro Familiar Miller Davis impresas debajo. Todos los primos ya tenían una. Lily sonrió mientras levantaba la última camiseta de talla infantil de la mesa. Mi hermana se la quitó de las manos. Estas son para la foto familiar, dijo Ashley. Lily parpadeó. Lo sé. Ashley dobló la camiseta contra su pecho. Me refiero a familias de verdad. Madres, padres y sus hijos. La habitación se quedó tan silenciosa que podía oír el viejo ventilador de techo chirriar sobre nosotros. Lily me miró, esperando a que le explicara por qué su tía estaba bromeando. Ashley no estaba bromeando. Mi padre ni siquiera pareció avergonzado cuando añadió, tú elegiste no darle un padre, Sarah. El resto de nosotros no debería tener que fingir que esa elección es lo mismo. Miré más allá de él, hacia la mesa del comedor, el almuerzo con Catherine, las bolsas de regalo y las tarjetas de las habitaciones que yo había ayudado a pagar. Luego miré a mi hija, sus manos seguían extendidas, como si alguien pudiera devolverle la camiseta. Entendido, dije. Llevé a Lily arriba, empaqué nuestras maletas y nos fuimos a casa antes de que se tomara la fotografía familiar. Esa noche, eliminé mi tarjeta de la cuenta de la cabaña. Cancelé el pago recurrente para la hipoteca de mi madre. Luego detuve la contribución mensual fija para el cuidado de niños que había estado haciendo para Austin, el hijo menor de Ashley. A medianoche, mi teléfono mostraba 86 llamadas perdidas y notificaciones. Ni un solo mensaje preguntaba si Lily estaba bien. El primero decía, ¿qué le hiciste al pago de la cabaña? El segundo decía, la transferencia de mamá desapareció. Arréglalo ahora. El tercero era de Ashley, no puedes castigar a toda la familia porque tu hija no recibió una camiseta. Lo leí 2 veces. Entonces Lily apareció en el pasillo, vistiendo su pijama y sosteniendo la carpeta donde guardaba las fotografías familiares. Mamá, preguntó en voz baja, ¿pagaste ese viaje para que me dejaran ser parte de la familia? Ese fue el momento en que entendí que la camiseta no era lo que le habían quitado. Los pagos no eran lo único que necesitaba detener. Durante la primera hora del viaje de regreso a casa, Lily no dijo nada. Se sentó abrochada en el asiento trasero con la frente girada hacia la ventana, viendo deslizarse los pinos y el agua gris. Usualmente, pedía música antes de que yo saliera de un estacionamiento. Ese día no pidió nada. Mi teléfono permaneció boca abajo en la consola en modo de conducción. Vibraba lo suficiente como para que la vibración viajara a través del plástico entre los asientos. Cada vez que sucedía, los hombros de Lily se tensaban. Mantuve ambas manos en el volante, mis dedos se sentían entumecidos, pero mis hombros me dolían de mantenerlos tan quietos. Una parte de mí quería contestar cada llamada y exigir que alguien explicara cómo una niña de 10 años se había convertido en una amenaza para una fotografía familiar. La mayor parte sabía que Lily ya había escuchado suficiente discusión de adultos sobre si ella contaba. En una parada de descanso en la autopista, estacioné debajo de una fila de arces desnudos y apagué el motor. Lily mantuvo los ojos cerrados. No podía saber si estaba dormida o protegiéndose de otra conversación. Había 23 alertas. Mi madre había llamado 6 veces. Ashley había llamado 8. Mi padre había dejado 2 mensajes de voz. Una prima escribió que el fotógrafo estaba esperando y preguntó si realmente iba a arruinar el fin de semana por un malentendido. Nadie escribió el nombre de Lily. Llamé primero a Pine Hollow Lodge. Yo había pagado el depósito de grupo de $16,000 meses antes y había aceptado cubrir el saldo restante de $1,900 porque mamá afirmó que varios parientes no podían cubrir sus partes. Todos los demás eran responsables de las habitaciones, la comida y los cargos extra. No estaba cancelando lo que ya habían usado. Le dije al gerente que ya no se podía cargar mi tarjeta por el saldo del grupo impago y que Margaret Davis tendría que proporcionar otro método de pago. El gerente hizo una pausa.
¿Hay algún problema con la reserva? No, dije. Hay un problema con quien se espera que lo resuelva. Abrí mi aplicación bancaria y cancelé la siguiente transferencia de $400 para la hipoteca de mis padres. El pago había comenzado 4 años antes, después de que papá tomara una licencia médica y mamá dijera que sus ahorros habían sufrido un golpe más fuerte de lo esperado. Se suponía que duraría 6 meses. 6 meses se convirtieron en un año, luego en otro, hasta que la transferencia se sintió como parte del calendario. Dejé el pago del cuidado de niños en paz hasta que llegamos a casa. Me había registrado como una tercera pagadora autorizada cuando Austin tenía 2 años, después de que Ashley dijera que los costos de la guardería le impedían aumentar sus horas de trabajo. Yo contribuía con $600 al mes, no era la factura completa. Se suponía que terminaría una vez que ella trabajara más. En cambio, Austin pasó a cuidados antes y después de la escuela y durante las vacaciones escolares, y mi tarjeta siguió siendo cargada. Nunca había pedido una fecha de finalización. Preguntar habría hecho que la ayuda pareciera condicional, y yo había pasado la mayor parte de mi vida tratando de no parecer egoísta. Mientras volvía a la autopista, recordé a mi madre sentada en la mesa de mi cocina 10 años antes, con ambas manos envueltas alrededor de un café que nunca bebió. Un bebé merece una madre y un padre, había dicho cuando le conté que iba a proceder con la FIV. Respondí que un bebé merecía adultos que quisieran el trabajo. Mamá me miró como si hubiera confundido el amor con la terquedad. Después del nacimiento de Lily, mi familia dejó de criticar mi decisión en voz alta. Pensé que habían cambiado. Mirando hacia atrás, su silencio comenzó aproximadamente al mismo tiempo que me convertí en la persona que organizaba viajes, cubría déficits y se aseguraba de que ningún niño se perdiera una actividad porque el dinero estaba ajustado. Había pasado 10 años tratando de demostrar que Lily no había perdido una familia debido a mi elección. Nunca me había preguntado si la familia que estaba preservando era segura para ella. En casa, Lily subió su bolso sin esperarme. Cancelé la autorización de cuidado de niños de mi perfil de pagador autorizado antes del siguiente ciclo de facturación. Luego la encontré sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación. Su carpeta de fotografías estaba abierta. Había quitado cada foto de las páginas de planificación del retiro y las había apilado boca abajo. Talones de boletos, viejas fotografías de Navidad y un dibujo del logo del pino la rodeaban. ¿Se tomaron la foto sin nosotras?, preguntó. Probablemente lo hicieron, dije. Trazó el borde de una vieja fotografía con un dedo. La mostraba a ella a los 6 años, apretada entre Caleb y Sophie en la mesa de acción de gracias de mis padres. Recordé haber pagado la mayor parte de esa comida. Hasta entonces, lo había considerado generosidad. En las manos de Lily, parecía evidencia. ¿Pagaste el retiro para que me dejaran ir? Claro que no, dije demasiado rápido. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Lily siempre había sido callada, pero no era fácil de engañar. Respiré hondo. Pagué porque quería que todos estuviéramos juntos. Quería que tuvieras primos, fotografías y tradiciones. Pero tu lugar nunca debería haber dependido de lo que yo pagué. Debería haber entendido eso antes. Miró hacia la carpeta. Entonces sí pensabas que tenías que pagar. La respuesta dolió porque no estaba completamente equivocada. Pensé que ayudarnos hacía parte de algo, dije. Me equivoqué sobre lo que hacía segura a una familia. Lily no se apoyó en mí ni dijo que lo entendía. Reunió las fotografías en un sobre sencillo y lo deslizó debajo de su cama. Más tarde, después de que ella se durmió, me senté sola en la mesa de la cocina y abrí cada mensaje. El total había llegado a 86, incluyendo 34 llamadas perdidas, 41 mensajes de texto, 7 correos electrónicos y 4 alertas de pago automático. Me acusaron de humillar a mis padres, abandonar a niños inocentes y usar el dinero como arma. Ashley escribió que Austin podría perder su cuidado antes del lunes. Mamá dijo que estaba arriesgando la casa familiar. Papá me pidió que fuera razonable. Entonces, un mensaje final de Ashley me detuvo: llámame antes de que los niños se enteren de que les quitaste el dinero para la universidad. Lo leí de nuevo, segura de haber malentendido. Nunca había pagado a ninguna cuenta universitaria.
Me quedé mirando el mensaje de Ashley hasta que las palabras dejaron de parecer español. Nunca había depositado dinero en un fondo universitario para Caleb, Sophie o Austin. Había ayudado con el cuidado de niños de Austin porque Ashley dijo que volver al trabajo sería imposible sin ello. Había ayudado a mamá y papá con su hipoteca porque la licencia médica de papá había agotado sus ahorros. Ningún acuerdo había incluido cuentas universitarias. Mi teléfono volvió a vibrar contra la mesa de la cocina. Lo puse boca abajo y abrí un cuaderno en su lugar. La ira no me diría qué había pasado con mi dinero, los registros podrían hacerlo. Para las 11:53 de la noche, la pantalla de notificaciones combinada mostraba 34 llamadas perdidas, 41 mensajes de texto y mensajes de chat grupal, 7 correos electrónicos y 4 alertas automáticas de la cabaña y del sistema de cuidado de niños. Las llamadas procedían de 6 parientes, no de una sola persona marcando repetidamente 86 veces. Eso hacía que el número fuera creíble, pero no lo hacía menos revelador. Cada mensaje quería que se restaurara algo. La cabaña quería otro método de pago para el saldo del grupo. El portal de cuidado de niños confirmó que mi cargo mensual de $600 terminaría antes del próximo ciclo de facturación. Mamá quería su transferencia hipotecaria habitual. Ashley quería que deshiciera todo antes del lunes. Nadie preguntó por qué Lily había estado tan callada en el viaje a casa. Nadie preguntó si había llorado. Nadie preguntó si había cenado. Abrí el mensaje de Ashley de nuevo y escribí una respuesta: nunca acepté pagar cuentas universitarias. Envíame los documentos que muestren a qué te refieres. Su respuesta apareció casi de inmediato: sabes exactamente lo que hiciste. Sé lo que cancelé. No sé por qué afecta al dinero de la universidad. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, luego aparecieron de nuevo: estás castigando a niños porque te ofendiste. No respondí. Ella había recibido una pregunta clara y había elegido una acusación en su lugar. Mamá llamó de nuevo. Esta vez contesté porque quería escuchar si diría el nombre de Lily sin que se lo pidiera. ¿En qué estabas pensando?, exigió antes de que pudiera hablar. Tu padre y yo estamos aquí sentados preguntándonos si el pago de nuestra hipoteca va a rebotar. Detuve mi contribución de $400. No cancelé su hipoteca. ¿Sabes a qué me refiero? No, mamá. Necesito que digas exactamente a qué te refieres. Su respiración cambió. Siempre había tratado la precisión como una falta de respeto cuando la precisión le impedía cambiar de tema. Integramos ese dinero en nuestro presupuesto, dijo. No puedes quitarlo sin previo aviso debido a un malentendido en un evento familiar. Un malentendido es pedir la talla de camiseta equivocada. Ashley le quitó la camiseta a Lily y dijo que ella no era parte de una familia de verdad. Papá le dijo a mi hija que elegí no darle un padre. Sabes que tu hermana se pone nerviosa por las fotografías. Quería que las camisetas se vieran consistentes. ¿Consistentes con qué? Con las unidades familiares. Miré hacia el pasillo. La puerta de la habitación de Lily seguía cerrada. ¿Te refieres a parejas casadas y sus hijos biológicos? Eso no fue lo que dije. Es lo que protegiste. Mamá exhaló bruscamente. Los desacuerdos familiares no deberían convertirse en castigos financieros. La frase era tan fluida que supe que ya se la había repetido a otras personas. Entonces, ¿por qué mi ayuda financiera dependía de que yo aceptara lo que le pasó a Lily? No dependía. Tú eres la que conecta esas cosas. Cancelé mi dinero después de que le dijeras a mi hija que no pertenecía. Esa conexión ya estaba ahí. Mamá bajó la voz. Tu padre y yo somos ancianos. ¿Realmente te sientes cómoda haciéndonos temer perder nuestro hogar? No estaban perdiendo su hogar porque una transferencia de $400 se hubiera detenido. Su hipoteca seguía activa. Todavía tenían pensiones, seguridad social y los ahorros que mamá había descrito una vez como cuidadosamente protegidos. Yo había ayudado porque creía que necesitaban un respiro, no porque hubiera aceptado la responsabilidad permanente de su casa. Tienen tiempo para ajustar su presupuesto, dije. Si necesitan ayuda para entender los números, se los explicaré. No restauraré la transferencia.
Suenas como si estuvieras hablando con una empleada. No. Los empleados reciben términos escritos y fechas de finalización. Terminó la llamada sin decir el nombre de Lily. Papá llamó 5 minutos después. Vuelve a poner los pagos, dijo. Luego podemos sentarnos y discutir los sentimientos de todos cuando los ánimos se hayan enfriado. ¿Por qué el dinero tiene que volver antes de que se pueda discutir la dignidad de Lily? Eso no fue lo que dije. Es el orden que propusiste. Se quedó callado por un momento. En el fondo, escuché que movían platos y a mamá hablando con alguien más. Ashley estaba protegiendo una tradición, dijo finalmente. ¿Qué tradición requiere que una niña de 10 años se quede fuera de una fotografía familiar? No respondió. Esperé lo suficiente para que el silencio se volviera incómodo para ambos. Papá. Todos podríamos haber manejado esto mejor hoy. Esa no es una respuesta. Te fuiste antes de que nadie pudiera explicar. Me fui después de que lo explicaran claramente. Me pidió que llamara de nuevo por la mañana cuando estuviera lista para ser razonable. Le dije que la razón era exactamente por la que estaba revisando cada pago antes de tomar otra decisión. Después de colgar, encontré un mensaje enviado más temprano esa noche por Michael Grant, un gerente de instalaciones en el sistema hospitalario donde yo trabajaba. Me había saltado un control de nómina de rutina antes de irme de la cabaña y le envié una nota breve diciendo que tenía una emergencia familiar. Su respuesta no contenía ninguna demanda de detalles, no me debes una explicación. Estoy aquí cuando estés lista. Leí la frase 2 veces porque se sentía desconocida. Mi familia trataba el acceso a mí como algo que poseían. Michael había ofrecido apoyo sin tratar mi dolor como información a la que tenía derecho. Le respondí que revisaría el archivo de nómina por la mañana y le agradecí. No le conté sobre la camiseta, las llamadas o los pagos. Respondió con un simple recordatorio de que el archivo podía esperar hasta el lunes. Una tabla del suelo crujió detrás de mí. Lily estaba parada al borde de la cocina en pijama, sosteniendo la barandilla con una mano. ¿Caleb y Sophie van a perder la universidad por mi culpa? La pregunta aterrizó con más fuerza que cualquier cosa que Ashley hubiera dicho. No, le dije. Tus primos no están perdiendo la universidad por tu culpa. Entonces, ¿por qué la tía Ashley sigue diciendo dinero para la universidad? Cerré el cuaderno y saqué la silla a mi lado. Lily se sentó, pero mantuvo el cuerpo ligeramente girado. Aún no lo sé, admití. Por eso estoy revisando. ¿Les diste dinero para la universidad? No que yo supiera. Miró el teléfono, luego la lista de pagos en mi cuaderno. ¿Y si lo hiciste y te olvidaste? Recordaría haber aceptado algo tan importante. Te olvidaste de que el cuidado de niños se suponía que iba a parar. No lo dijo con crueldad. Eso lo hizo peor. No me olvidé, dije, luego me detuve. La respuesta honesta era menos cómoda. Me di cuenta de que seguía y elegí no preguntar cuándo terminaría. ¿Por qué? Porque pensé que preguntar me haría sonar egoísta. Lily estudió mi rostro. ¿Tenías miedo de que no nos invitaran más? No podía mentirle 2 veces en una noche. Sí, dije. Una parte de mí lo tenía. Sus ojos se llenaron, pero parpadeó hasta que las lágrimas se quedaron donde estaban. No quiero que pagues a la gente para que yo les guste. Yo tampoco quiero eso. Volvió arriba sin pedirme que la siguiera. Abrí una página nueva en el cuaderno y enumeré cada pago recurrente que había hecho durante 4 años, $400 al mes para la hipoteca de mamá y papá. $600 al mes para el cuidado de niños de Austin. $12,000 al año antes de cumpleaños, comestibles, vacaciones y viajes. $48,000 en apoyo fijo durante 4 años. El número explicaba la reparación retrasada del baño en mi casa. Explicaba las contribuciones de jubilación que había reducido y las vacaciones que Lily y yo seguíamos posponiendo. Ninguna de esas decisiones nos había puesto en peligro, pero juntas mostraban cuán profundamente la ayuda temporal se había convertido en parte de la vida permanente de todos los demás. Inicié sesión en el portal de cuidado de niños de Austin. Mi perfil no decía padre,
tutor o garante principal. Me enumeraba correctamente como una tercera pagadora autorizada. 4 años antes, había firmado electrónicamente un formulario aceptando pagar una parte fija de $600 cada mes. Ashley seguía siendo responsable del resto. Nada sobre el acuerdo había sido alterado. Nadie había falsificado mi firma o transferido la responsabilidad legal a mí. Entonces abrí la factura más reciente. Debajo de mi método de pago cancelado había una nota que nunca había notado porque mi porción siempre se había procesado automáticamente, saldo restante a ser dirigido a la fuente de respaldo, Reserva de Educación de la familia Miller. Leí el nombre varias veces. Ashley había pasado la noche diciendo a los parientes que no había dinero para el cuidado de niños, y sin embargo existía una reserva de educación como fuente de pago de respaldo. A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico del proveedor de cuidado de niños. Confirmaba la cancelación de mi futuro cargo recurrente y adjuntaba mi formulario de autorización original. El límite de $600 era exactamente como lo recordaba. El segundo archivo adjunto era la factura más nueva. Al final, junto a la reserva de educación de la familia Miller, estaba el nombre del administrador de la cuenta, Margaret Davis. Mi madre controlaba un fondo de educación familiar que nunca me habían dicho que existía. Ver el nombre de mi madre debajo de las palabras Reserva de Educación de la familia Miller me trajo un sentimiento que conocía demasiado bien. Era la sensación de descubrir que algo descrito como temporal se había vuelto permanentemente silencioso porque mi cooperación lo hacía conveniente para todos los demás. Había pasado casi 9 años aprendiendo esa lección con Brian. Lo conocí cuando tenía 28 años. Estaba divorciado. Era 6 años mayor que yo y criaba 2 hijos que aún eran lo suficientemente pequeños como para dejar tazones de cereales en el fregadero y quedarse dormidos durante las películas. Los amé antes de entender cuán peligroso podía volverse ese amor cuando alguien lo usaba para mantenerme esperando. Brian supo desde el principio que yo quería un hijo propio. Dijo que él también quería otro bebé, pero siempre había una razón para que el momento no fuera el adecuado. Primero, necesitaba una promoción. Luego, necesitábamos pagar su deuda de divorcio. Después de eso, su hija tenía problemas en la escuela y necesitaba estabilidad. Cuando su hijo entró en la escuela secundaria, Brian dijo que empezar de nuevo con un bebé sería injusto para él. Cada retraso sonaba razonable por sí solo. Juntos, consumieron la mayor parte de mis años 30. Empaqué almuerzos, asistí a conciertos escolares, ayudé con proyectos de ciencia y me quedé despierta durante las fiebres. Cuando la gente me confundía con su madre, Brian sonreía como si eso demostrara que ya éramos una familia. Cada vez que preguntaba cuándo nos casaríamos, me besaba la frente y decía que no necesitábamos un papel para saber lo que teníamos. Cada vez que preguntaba sobre un bebé, me recordaba que 2 niños ya me amaban. Yo también los amaba. Por eso su respuesta funcionó durante tanto tiempo. A los 37 años, programé una evaluación de fertilidad sin preguntarle primero. Me dije a mí misma que estaba reuniendo información, pero una parte de mí ya sabía que el tiempo se había convertido en lo único que Brian no podía prometer devolver. Llevé a casa la tarjeta de la cita y la coloqué junto a su taza de café. Necesito saber dónde estoy parada, dije. Si vamos a tener un hijo, no podemos seguir diciendo algún día. Brian se quedó mirando la tarjeta durante varios segundos. Luego se echó hacia atrás y se frotó ambas manos por la cara. Pensé que ya habrías dejado pasar esto. Recuerdo el zumbido del refrigerador detrás de él. Recuerdo una gota de café deslizándose por el costado de su taza. Mi mente se aferró a esos pequeños detalles porque el significado más grande llegó demasiado rápido. Dijiste que querías otro hijo, dije. Dijimos que hablaríamos de ello. Durante 9 años. Su expresión se endureció. Ya tienes a mis hijos. ¿Por qué eso no es suficiente para ti? No dejé de amar a sus hijos en ese momento. Dejé de creer que Brian alguna vez había estado esperando conmigo. Había estado esperando a que yo me rindiera. Me fui a las 3 semanas. No fue dramático, no hubo gritos en la entrada ni un último intento de convencerlo. Empaqué lo que me pertenecía y lloré por 2 niños que había ayudado a criar pero que no tenía derecho legal a conservar. Ver a la especialista en fertilidad no me prometió un milagro.
Me explicó que mi reserva ovárica estaba disminuida y que el embarazo aún era posible, pero esperar varios años más para otra relación reduciría mis posibilidades. Nunca me dijo que me apresurara a ser madre. Me dijo que tomara decisiones usando la vida que realmente tenía, no la que alguien más podría eventualmente ofrecerme. Pasé por consejería antes de elegir un donante. Revisé mi seguro, ahorros, política de licencias, opciones de cuidado de niños y cada gasto que pude imaginar. Elegí un donante con liberación de identidad para que Lily pudiera solicitar información cuando fuera lo suficientemente mayor. No quería que sus futuras preguntas se cerraran simplemente porque yo tenía miedo de ellas. El tratamiento produjo un embrión viable. 1. Entendí que transferirlo no garantizaba un embarazo. También entendí que no hacer nada era una decisión por sí misma. La noche antes de la transferencia, mi madre llamó. Un bebé merece una madre y un padre, dijo. Un bebé merece personas que realmente quieran criarlo. Estás haciendo esto sobre lo que tú quieres. Convertirse en padre debería implicar querer al niño. Margaret guardó silencio por un momento antes de decir, al menos con un esposo, la familia se vería normal. Debería haber entendido entonces que su preocupación nunca fue solo sobre el bienestar de Lily. Se trataba de la imagen que verían otras personas. Después de la llamada, me senté a la mesa de mi cocina y escribí una carta a un niño que podría no existir nunca. No la había mirado en años, pero sabía dónde estaba. A la mañana siguiente, después de encontrar el nombre de Margaret en la factura de cuidado de niños, abrí la caja a prueba de incendios en el armario de mi habitación. Debajo del certificado de nacimiento de Lily y los papeles de la clínica había un sobre azul pálido. Mi letra parecía más pequeña de lo que recordaba. No sé en quién te convertirás, había escrito. Solo sé que nunca tendrás que preguntarte si fuiste deseado. Presioné la carta contra mi pecho y entendí lo que había estado haciendo desde que nació Lily. Había dejado de esperar a que Brian eligiera la maternidad conmigo. Luego, había comenzado a esperar a que mi familia aprobara la maternidad que elegí sin él. Cada retiro que organicé, cada día festivo que financié, cada factura que absorbí silenciosamente había facilitado que ellos pospusieran decirme la verdad. No tenían que aceptar a mi familia, solo tenían que mantenerme lo suficientemente útil como para que yo confundiera el acceso con la pertenencia. En el trabajo esa tarde, leí el mismo informe de nómina 3 veces sin retener un solo número. Michael se dio cuenta desde la puerta, pero no preguntó qué pasaba. «Puedo encargarme de la reunión de conciliación de beneficios», dijo. «Instalaciones solo tiene un tema en la agenda. Ya me cubriste ayer». Moví una reunión. No doné un riñón. Normalmente habría rechazado. Aceptar ayuda me hacía sentir como si hubiera entrado en un contrato cuyos términos no se habían establecido. Esta vez cerré el informe. «Gracias», dije. «Me vendría bien la hora». Michael asintió. No me pidió que le explicara qué recibiría a cambio. Simplemente eliminó la reunión de mi calendario y se fue. Ese pequeño acto me inquietó más de lo que debería. Estaba acostumbrada a la ayuda que llegaba con la propiedad adjunta. Michael había ofrecido tiempo sin exigir acceso a la herida que lo requería. Cuando recogí a Lily de la escuela, subió al coche y colocó su mochila en el suelo en lugar de a su lado. En casa, la llevó directamente arriba. Una hoja de trabajo doblada se deslizó del bolsillo sin cremallera y aterrizó cerca de las escaleras. El encabezado decía, «¿De dónde viene mi familia?». Se suponía que los estudiantes crearían una exhibición del patrimonio familiar utilizando fotografías, tradiciones, historial médico e historias de ambos lados de su familia. Cuando Lily vio la página en mi mano, su rostro se tensó. «No lo voy a hacer. Podemos hablar con tu maestra sobre cambiar la tarea. No quiero que todos pregunten dónde está mi papá. Ya has respondido preguntas sobre el donante antes». Eso fue antes de que la tía Ashley dijera que eso nos hacía no reales. Me senté a su lado en las escaleras. Lo que dijo estaba mal. Pero el abuelo estuvo de acuerdo. No había una respuesta simple que pudiera hacer esas palabras inofensivas. Lily se miró las rodillas. «Me tuviste porque Brian no te eligió». Mi garganta se cerró alrededor de la primera respuesta que se me ocurrió.
Quería decir que Brian no tenía nada que ver con ella. Eso no habría sido completamente cierto. Perder esos años me había obligado a decidir que no rendiría más. No te tuve porque nadie me eligió, dije. Te tuve después de dejar de permitir que otras personas decidieran si se me permitía convertirme en tu madre. Ella observó mi rostro cuidadosamente. Si Brian hubiera cambiado de opinión, hubieras querido a su bebé en lugar de a mí. Podría haber vivido una vida diferente si él me hubiera dicho la verdad antes. Pero no hay otro niño que pudiera reemplazarte. Una vez que exististe, incluso como un embrión diminuto, ya no eras una idea. Eras tú. Le traje el sobre azul y dejé que leyera las primeras líneas de la carta. No se la entregué como prueba de que me debía gratitud. Se la di porque la verdad también le pertenecía a ella. Leyó la frase sobre nunca preguntarse si fue deseada 2 veces. Luego dobló la carta cuidadosamente y me la devolvió. Todavía no quiero hacer la tarea. Está bien. Pediremos otra forma. Se apoyó en mi shoulder, pero solo por un momento. La herida había sido nombrada, no había sanado. Mi teléfono sonó desde la cocina. Ashley había publicado en el chat grupal de la familia extendida: Sara prometió apoyar a los niños durante el año escolar. Ahora está usando sus futuros para castigarnos. Antes de que pudiera responder, la tableta de Lily se iluminó a su lado. Un mensaje de Caleb apareció en la pantalla: ¿por qué tu mamá está quitando nuestro dinero para la universidad? Lily me tendió la tableta como si el mensaje de Caleb pudiera quemarle los dedos. ¿Por qué tu mamá está quitando nuestro dinero para la universidad? Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje debajo. Sophie había escrito: «Nos odias ahora». Lily miró de la pantalla a mí. No los odio. Lo sé. Entonces, ¿por qué piensan que lo hago? Porque su madre había encontrado la única arma contra la que sabía que yo lucharía por defenderme. Había alejado el argumento de lo que pasó en la cabaña y había colocado a 3 niños inocentes entre nosotras. Tomé la tableta, pero no escribí una respuesta. No tienes que explicar el dinero de los adultos a tus primos, dije. Y no tienes que discutir con ellos. Pero Caleb piensa que le quitamos algo. No le quitamos dinero a nadie. Dejé de pagar facturas que nunca se suponía que fueran mías para siempre. Los ojos de Lily permanecieron fijos en los mensajes. ¿Y si sus depósitos universitarios se detienen? Entonces los adultos responsables de esas cuentas decidirán lo que pueden pagar. Eso no es culpa tuya. Llegó un tercer mensaje de Austin a través de la cuenta de Sophie. Tenía 6 años y todavía dictaba la mayor parte de lo que quería decir: mamá dice que podría tener que dejar a mis amigos de la escuela. El rostro de Lily se desmoronó antes de darse la vuelta. Ashley no le había dicho a Austin que ella seguía siendo responsable de su cuidado. No había explicado que mis $600 cubrían solo parte de su programa o que nadie lo estaba quitando a la mañana siguiente. Le había dado la versión más probable para asustarlo, y luego permitió que ese miedo llegara a mi hija. Puedo ver que quieres arreglar esto, dije. Si vuelvo a activar el pago, Austin puede quedarse. ¿Y qué te enseñará eso? Que él no hizo nada malo. Él no lo hizo. Pero tú tampoco. Se apretó las rodillas contra el pecho. Soy la razón por la que lo detuviste. No. Lo que ellos hicieron me mostró que necesitaba parar. Para Lily, la diferencia probablemente sonaba como algo que dicen los adultos cuando quieren que un niño se sienta mejor. Pude ver que no me creía completamente. Mi chat grupal de la familia extendida se había convertido en un relato continuo de mi supuesta crueldad. Ashley escribió que yo había prometido apoyar a los niños durante el año escolar. Una tía respondió que los desacuerdos entre hermanas nunca deberían interferir con la educación. Alguien más dijo que Lily eventualmente olvidaría una camiseta, pero que Caleb podría recordar haber perdido una oportunidad universitaria por el resto de su vida. Nadie repitió lo que Ashley había dicho cuando tomó la camiseta. Nadie mencionó el comentario de papá sobre mi elección de no darle a Lily un padre. Para cuando la historia llegó a los parientes que no habían estado en el retiro, Lily se había convertido en una niña decepcionada, Ashley se había convertido en una madre cansada protegiendo una fotografía y yo me había convertido en una mujer usando el dinero para exigir obediencia.
Escribí un mensaje al grupo, no cancelé ninguna cuenta universitaria. Terminé mis futuros pagos para la hipoteca de mis padres, el saldo impago de la cabaña y mi contribución fija para el cuidado de Austin. Por favor, dejen de discutir esto con los niños. Ashley respondió en un minuto, tú empezaste esto frente a los niños. Dejé el teléfono sin responder. Ella quería una discusión pública porque las discusiones creaban suficiente ruido para ocultar los hechos. El paquete llegó a la tarde siguiente. Estaba dirigido a Lily con la letra de mi madre. Dentro estaba la camiseta azul marino doblada ordenadamente dentro de una bolsa de plástico transparente. Margaret había incluido una nota en una de sus tarjetas florales, cuando todos se calmen, Lily puede usar esto en una foto de reposición. No había disculpa. La nota hacía que la camiseta sonara como un privilegio que seguía disponible si corregíamos nuestro comportamiento. Lily estaba de pie frente a la isla de la cocina mientras yo sostenía el paquete. ¿Quieres abrirlo?, pregunté. Sacudió la cabeza. Ella ya dijo que no era mía. Te la está ofreciendo de vuelta. No, ella está ofreciendo una foto. Dejé la camiseta sellada dentro del plástico y la coloqué en el mostrador. Lily subió las escaleras sin tocarla. Esa noche, llamé a Mark. El esposo de Ashley no era inocente, había estado en la cabaña y no había dicho nada mientras su esposa le quitaba la camiseta a Lily. Pero si quería entender el dinero, necesitaba saber cuál creía el que había sido el acuerdo. Respondió con cautela. ¿Es esto sobre el pago del cuidado de niños? Es sobre varias cosas. Estoy haciendo una pregunta a la vez. ¿Está bien? ¿Qué te dijo Ashley sobre mis $600? ¿Qué te ofreciste como voluntaria para ayudar hasta que ella pudiera tener horas más estables? Eso fue hace 4 años. Lo sé. ¿Por qué pensaste que seguía? Siguió otra pausa. Dijo que no te importaba. Esa no es una respuesta. Dijo que tenías menos gastos. ¿Menos que quién? Sara, no quiero meterme en medio de esto. Estabas en la habitación cuando le dijeron a mi hija que no pertenecía. Ya estás en medio. Bajó la voz. Ashley dijo que no tenías los mismos gastos de familia de verdad que nosotros. La frase hizo que mi agarre se apretara alrededor del teléfono. ¿Qué significa eso? Dijo que tenías una hija y ningún esposo que mantener. Nosotros tenemos 3 hijos, deportes, costos escolares, todo. Mark trabajaba a tiempo completo. Ashley trabajaba a tiempo parcial por elección. Su casa era más grande que la mía, sus autos eran más nuevos y sus hijos asistían a actividades que Lily y yo a menudo habíamos saltado porque yo estaba ayudando a cubrir las facturas de otra persona. ¿Sabías que mis padres tienen una reserva de educación de la familia Miller? Sí, pero asumí que era el dinero de jubilación de tu madre. ¿Qué paga? Sé que Margaret contribuye a los planes 529 de los niños. Ashley puede verlos, pero tu madre es la dueña de las cuentas. También hay algún tipo de fondo de ahorro para la educación y tal vez un futuro pago inicial. No lo gestiono para los 4 nietos. Dudó lo suficiente como para responder a la pregunta antes de hablar. Solo he visto cuentas para los nuestros 3. Terminé la llamada sin acusarlo de nada. Todavía no tenía pruebas de que mi dinero hubiera entrado en esos fondos, pero ya no necesitaba creer que había ido directamente a ellos para que la conexión importara. Si yo pagaba $400 para la hipoteca de mis padres, Margaret mantenía $400 de su propio dinero disponible para otra cosa. Si yo cubría $600 del cuidado de niños de Austin, Ashley y Mark mantenían $600 disponibles para su hogar. Mi apoyo podría no haber sido robado. Podría haber sido utilizado exactamente como se prometió mientras permitía silenciosamente que su dinero construyera futuros que excluían a Lily. Esa posibilidad dolía más que una simple factura impaga. Llamé a Margaret y le pedí los estados de cuenta de la hipoteca y el presupuesto familiar que cubría los 4 años que yo había contribuido. ¿Sabes lo que cuesta la hipoteca?, dijo. Sé lo que pagué. Quiero entender por qué todavía lo necesitabas. Las familias ayudan sin exigir auditorías. Las familias tampoco asignan facturas permanentes a una hija mientras le dicen a su hijo que está fuera de la familia.
Estás convirtiendo el amor en contabilidad. Tú ya hiciste eso cuando integraste mis pagos en tu presupuesto. La voz de Margaret se agudizó. Si confiaras en nosotros, no necesitarías registros. Si me respetaras, no tendrías miedo de mostrarlos. Se negó. Después de la llamada, encontré a Lily en su escritorio con su álbum de recortes abierto. Había quitado la página en blanco reservada para la fotografía del retiro y la estaba cortando en tiras. Mamá, dijo sin mirar hacia arriba, quizás deberías seguir pagando hasta que Austin sea mayor. La vieja respuesta surgió dentro de mí de inmediato. Sería más fácil. Detendría algunos de los mensajes. Podría proteger a los primos de un conflicto que no habían creado. Por unos segundos peligrosos, imaginé restaurar el pago y posponer el resto. Luego miré la camiseta sellada sobre su tocador. Si lo vuelvo a activar porque te hicieron sentir culpable, ¿qué te enseñaría eso? Que ayudar a la gente es bueno. Te enseñaría que la gente puede lastimarte y luego hacerte responsable de todos los afectados cuando dices que no. Dejó de cortar. No quiero que Austin salga herido. Yo tampoco. Pero sus padres tienen opciones. Tú no eres uno de sus métodos de pago. En el trabajo a la mañana siguiente, Michael me encontró mirando un correo electrónico que no había abierto. Le conté solo que mi familia estaba usando a los niños para presionarme para que restaurara el dinero. No me dijo que los perdonara o que los cortara. Apoyó una mano en el respaldo de la silla vacía frente a mi escritorio. Si Lily fuera adulta y esto le estuviera pasando a ella, ¿qué le dirías? Que no les debe nada. Entonces no le enseñes lo contrario. Se fue antes de que pudiera convertir la respuesta en otra conversación. Esa tarde, papá llamó desde su auto. Tu madre lleva los números del hogar en una hoja de cálculo, dijo. Pensó que lo sabías. Se la pedí. Se negó. Te la enviaré. ¿Sabías sobre la reserva de educación? Sabía que había cuentas para los niños. ¿Qué niños? No respondió directamente. Mira el archivo. Unos minutos más tarde, el libro de trabajo llegó a mi bandeja de entrada. Las pestañas visibles eran ordinarias: hipoteca, servicios públicos, seguros, retiros de jubilación. Casi creí que no había nada más. Luego abrí el menú de hojas y seleccioné «Mostrar todas las hojas». Una pestaña oculta apareció. Su nombre era Plan Delegado. No abrí la hoja oculta de inmediato. El nombre Plan Delegado estaba debajo de las pestañas ordinarias del hogar, como si hubiera estado esperando a que lo notara. Antes de hacer clic, guardé una copia del libro de trabajo en mi propia carpeta segura y abrí el historial de versiones. George me había enviado un archivo que la familia ya compartía. No estaba irrumpiendo en nada. Pero después de 4 años de que me dijeran que había malentendido cada acuerdo, quería un registro de lo que había existido antes de que nadie pudiera cambiarlo. Margaret había creado la pestaña oculta 3 años y 11 meses antes. Eso fue menos de un mes después de mi primera contribución hipotecaria y el comienzo de mis pagos de cuidado de niños para Austin. La abrí. Al principio, la hoja parecía decepcionantemente ordinaria. Había columnas para los ingresos de la pensión de mamá y papá, la seguridad social, la hipoteca, los servicios públicos, los impuestos a la propiedad, los seguros y los retiros de jubilación. Otra sección enumeraba los gastos y contribuciones familiares. Mi nombre aparecía 3 veces. Sara, apoyo hipotecario, $400 mensuales. Sara, subsidio de cuidado de niños de Austin, $600 mensuales. Sara, Pine Hollow Lodge, depósito de $16,000 y saldo grupal planeado de $1,900. La entrada del retiro había sido añadida recientemente. Pero las 2 primeras filas se repetían mes tras mes. Junto a ellas, Margaret había creado una columna etiquetada «Fondos liberados para metas de legado». Leí el encabezado varias veces antes de desplazarme más abajo. 3 filas separadas llevaban los nombres Caleb Davis, Sophie Davis y Austin Davis. Cada una estaba conectada a una cuenta de educación 529 propiedad de Margaret, con los niños listados como beneficiarios. Los depósitos mensuales habían sido pequeños antes de que comenzara mi apoyo.
Semanas después de mi primera transferencia hipotecaria y pago de cuidado de niños, Margaret aumentó las 3 contribuciones. Debajo de ellas había otra cuenta etiquetada, Primer Hogar Caleb. Las cantidades no eran enormes. Eso hacía la traición más creíble, y de alguna manera, más dolorosa. No había una fortuna secreta, ni una sola transferencia lo suficientemente grande como para parecer criminal. Solo depósitos constantes mes tras mes, hechos posibles porque yo estaba pagando gastos que todos describían como emergencias. La hoja de cálculo no decía que mis $400 fueran directamente a una cuenta universitaria. No era necesario. Mi contribución cubría parte de la hipoteca de mis padres, su propio ingreso seguía disponible. Mis $600 reducían la cantidad que Ashley y Mark necesitaban para el cuidado de Austin, su hogar mantenía más de su dinero. Margaret había tratado esos ahorros como recursos que podían ser redirigidos hacia los nietos que había seleccionado como el futuro de la familia. Durante 4 años, yo había contribuido con $48,000 en apoyo fijo antes de contar las vacaciones, los comestibles, los cumpleaños y el depósito de la cabaña. El libro de trabajo mostraba que durante esos mismos años, los depósitos en las 3 cuentas de educación aumentaron y el fondo del primer hogar creció de manera constante. Mi familia no había estado viviendo una emergencia interminable, habían estado construyendo activos. Me desplacé por las filas de nuevo, buscando el nombre de Lily. Me dije a mí misma que podría haber una sección separada. Quizás Margaret asumió que yo ya había abierto una cuenta para ella. Quizás el plan familiar cubría a los niños Davis porque Ashley tenía 3 y yo solo tenía una. Encontré a Lily cerca de la parte inferior, Lily, responsabilidad de financiamiento futuro, Sara, contribución familiar, 0. Dejé de respirar por unos segundos. Las palabras no eran abiertamente crueles. No había insulto junto a su nombre, ninguna frase sobre la FIV, ninguna referencia a un padre ausente. Era el tipo de lenguaje que podría defenderse como práctico. Eso era lo que lo hacía inconfundible. Los otros nietos eran obligaciones compartidas. Lily era solo mía. Pensé en cada vez que Margaret me había elogiado por ser responsable. Cada vez que Ashley me agradeció por darles estabilidad a los niños. Cada vez que papá dijo que la familia ayudaba a la familia, mientras yo posponía reemplazar el piso del baño que había comenzado a curvarse cerca de la bañera. Había creído que estaba preservando una red alrededor de Lily. El libro de trabajo mostraba que ellos veían el acuerdo de manera diferente. Mi dinero pertenecía al sistema familiar, mi hija no. La humillación llegó antes que la ira. Imaginé a Margaret abriendo la hoja de cálculo después de que una de mis transferencias se compensara, añadiendo otro depósito al fondo del hogar de Caleb, y luego llamándome para decirme cuán afortunada era de tener una hija confiable. Recordé a Ashley enviando fotografías de Austin en su programa después de la escuela y escribiendo que no podría hacer nada de eso sin mí. Lo había dicho literalmente. Regresé al historial de versiones. Margaret había creado el plan y hecho la mayoría de las ediciones. Las iniciales de Ashley aparecían junto a los cambios en las figuras del cuidado de niños y varias notas sobre las contribuciones de educación. George no había editado mucho, pero el registro de actividad mostraba que abría la hoja repetidamente. La había visto el mes en que fue creada. La había visto de nuevo antes de Navidad. La había visto 3 semanas antes del retiro. Papá había pasado años diciendo que mamá manejaba las finanzas. El registro mostraba que incluso si él no había diseñado el sistema, lo había visto con la frecuencia suficiente como para saber que Lily estaba ausente de él. Un comentario junto a las cuentas de educación me llamó la atención: proteger asignaciones para niños que continúan ambas líneas familiares. Me quedé mirando la frase, tratando de entender qué significaba. Quizás Margaret estaba pensando en los apellidos. Caleb llevaba el apellido de Mark, mientras que Lily llevaba el mío. Quizás era una idea anticuada sobre la herencia moviéndose a través de hogares casados. Tal vez papá había insistido en que el dinero fuera a nietos conectados a 2 familias extendidas. Cada transferencia hipotecaria coincidía con el libro de trabajo. Cada pago de cuidado de niños de $600 coincidía con las fechas que Margaret usaba para calcular los fondos liberados. Las facturas de cuidado de niños confirmaban mi parte fija y mostraban la reserva de educación de la familia Miller como la fuente de respaldo para otros costos.
Nada había sido falsificado. Nada había sido retirado de mi cuenta sin permiso. Mi familia no había necesitado robarme porque yo les había seguido dando exactamente lo que pedían. Solo habían mentido sobre por qué todavía lo necesitaban. Llamé a Mark de nuevo. Encontré las cuentas, dije. Se quedó callado por un momento. Los 529. 3 de ellos. Margaret es la dueña. Tus hijos son los beneficiarios. Eso suena correcto. ¿Sabías que las contribuciones aumentaron cuando comencé a pagar la hipoteca y el cuidado de niños? No. ¿Sabías que había un fondo para el primer hogar de Caleb? Sabía que Margaret hablaba de ayudarlo algún día. No sabía que había una cuenta separada. ¿Alguna vez preguntaste de dónde venía el dinero? Exhaló lentamente. Asumí que a tus padres les iba mejor de lo que decían. Y te sentías cómodo dejando que yo siguiera Pine. Eso era entre tú y ellos. No, Mark. Tú te beneficiaste de ello. Yo no creé esa hoja de cálculo. No necesitabas crearla. Solo necesitabas no cuestionar por qué mi ayuda nunca terminaba. No discutió. Su silencio fue la primera cosa honesta que me había ofrecido. Cuando Lily llegó a casa, la camiseta azul marino sellada seguía en su tocador. Había puesto la bolsa de plástico boca abajo para que el logo del pino ya no se viera. Me encontró en la mesa del comedor con mi computadora portátil cerrada y mi cuaderno a mi lado. ¿Averiguaste sobre el dinero de la universidad?, preguntó. Averigüé que hay cuentas para tus primos. Hay una para mí. Podría haber suavizado la respuesta. Podría haber dicho que lo discutiríamos más tarde o recordarle que tenía ahorros a su nombre. Esas cosas eran ciertas, pero no responderían a lo que ella había preguntado. No, dije. No hay una de parte de la abuela y el abuelo. Su expresión apenas cambió. Ya se había preparado para la respuesta. ¿Se olvidaron? No. Esa fue la palabra más difícil que había pronunciado en toda la semana. Miró hacia las escaleras, donde la camiseta esperaba en su habitación. Entonces mintieron. Escondieron algo injusto. Necesito entenderlo todo antes de explicarte los detalles. ¿Fue por cómo nací? Aún no lo sé. Asintió, pero la decepción se asentó en su rostro. Me di cuenta de que los niños no necesitaban cada figura financiera para entender cuando los adultos los habían clasificado. Después de que subió, escribí un correo electrónico a Margaret, George, Ashley y Mark. Lo mantuve breve. He revisado el plan de legado y verificado los pagos listados contra mis registros bancarios y de cuidado de niños. Ningún pago se reanudará. Nos reuniremos después de que termine de revisar la correspondencia adjunta al libro de trabajo. Hasta entonces, no contacten a Lily directamente ni usen a los niños para llevar mensajes. Margaret respondió que el archivo había sido sacado de contexto. Ashley dijo que la planificación financiera familiar era privada y me acusó de buscar razones para castigarla. George escribió solo, deberíamos hablar antes de que asumas lo peor. No respondí a ninguno de ellos. El libro de trabajo contenía una carpeta de archivos adjuntos. La mayoría de los archivos eran resúmenes de cuentas y notas de discusiones anuales del presupuesto familiar. Cerca del final había una cadena de correos electrónicos titulada Aclaración de legado. Hice clic una vez y se abrió la vista previa. Las primeras líneas visibles eran de Margaret, el futuro de Lily pertenece solo a Sarah. Ella eligió crear una familia sin un lado paterno. El hilo de correos electrónicos era peor que la hoja de cálculo porque nadie lo había escrito con ira. El lenguaje de Margaret era tranquilo, ordenado y casi profesional, como si estuviera explicando una póliza de seguro en lugar de decidir que nietos contaban como una responsabilidad compartida. Escribió que los recursos familiares deberían apoyar a niños con 2 líneas familiares y obligaciones más amplias, y que el futuro de Lily me pertenecía a mí porque yo había elegido crear un hogar sin un lado paterno. Según mi madre, eso no era exclusión, era planificación responsable. Las respuestas de Ashley eliminaron cualquier duda sobre lo que significaban las palabras. Ella argumentó que Sandra se esperaría que sus hijos representaran tanto a la familia Miller como a la Davis,
mientras que Lily heredaría todo lo que yo poseía y no tenía un segundo hogar compitiendo por su lealtad. Escribió que mi elección poco convencional venía con consecuencias financieras que yo había aceptado cuando perseguí la FIV sola. La lógica habría sido egoísta incluso si los padres de Mark nunca hubieran ayudado a sus nietos. Pero lo hicieron. Pagaron campamentos de verano, dieron regalos de cumpleaños sustanciales y ya habían prometido ayudar a Caleb con su primer auto. Lo que más me perturbó fue cuánto tiempo había existido la jerarquía. Ashley había discutido mantener ciertos regalos dentro de unidades familiares completas. Margaret había sugerido priorizar vacaciones y fotografías que mostraran las ramas continuando apropiadamente. La camiseta en Pine Hollow Lodge no había sido una frase cruel inventada en un momento de impaciencia. Era el borde visible de un sistema que ya habían aplicado al dinero, los días festivos, los regalos y la imagen familiar que querían que otras personas vieran. George había respondido solo una vez en todo el hilo: no me gusta excluir a un niño, pero Margaret conoce los números. Leí la frase varias veces, buscando alguna señal de que él los había desafiado en privado o se había negado a participar. No había nada más. Mi padre había reconocido el daño, lo había nombrado y luego había tratado su incomodidad como si fuera una contribución moral. Su vacilación no había protegido a Lily, lo había protegido a él de admitir que había elegido el lado más fácil. La puerta de un auto se cerró afuera antes de que terminara de guardar copias de los correos electrónicos. A través de la ventana delantera, pude ver a Ashley marchando por mi pasarela sin abrigo, a pesar del frío. Llamó lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la estrecha ventana junto a la puerta. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí para que ella no pudiera pasarme y entrar a la casa. No tenías derecho a revisar archivos familiares privados, dijo. Papá me envió el libro de trabajo. Fue compartido conmigo y revisé los registros adjuntos a él. Te envió el presupuesto del hogar, no permiso para indagar en cada pestaña oculta y correo electrónico viejo. Ayudaste a editar esos archivos. ¿Sabías que mis pagos estaban listados junto al dinero que iba a las cuentas de tus hijos? Su rostro se tensó. Esas son cuentas de mamá. Ella es la dueña y ella decide cómo usar su dinero. Eso sería cierto si ella no hubiera pasado 4 años diciéndome que necesitaba mi dinero para mantener su hogar. Nadie te obligó a ayudar. La frase era familiar porque Brian había usado una vez su versión más suave. Nadie me había obligado a esperar. Nadie me había obligado a creerle. A las personas que se beneficiaban del engaño les gustaba describir la cooperación como consentimiento informado después de que la verdad se volvía inconveniente. Tienes razón, dije. Nadie me obligó. Por eso me detuve. Ashley miró hacia la ventana delantera. ¿Realmente vas a discutir esto en el porche donde Lily podría escuchar? Viniste aquí sin preguntar. No puedes usar la presencia de mi hija como una razón para que te deje entrar. Bajó la voz, pero no su ira. Las asignaciones eran prácticas, Sara. Tú tienes una hija. Yo tengo 3. Por supuesto que la familia planeó de manera diferente. Planear de manera diferente significaría dividir la ayuda limitada según la necesidad. Aceptaste dinero de la madre de una hija para que tus 3 hijos pudieran recibir más. Tú ganas más que yo. También crío a Lily con un solo ingreso. Tú elegiste esa vida. Elegí convertirme en su madre. No elegí convertirme en el segundo ingreso de tu hogar. Ashley se cruzó de brazos. Tienes menos obligaciones. No tienes un esposo, 3 hijos, todos los costos escolares, actividades y todo lo demás que gestionamos. Criar a un hijo sola no son menos obligaciones. Son menos adultos compartiéndolas. Por primera vez, no tuvo respuesta inmediata. Entonces cambió de tema a Austin porque sabía que la culpa funcionaba mejor en mí que la aritmética. Dijo que perder mi contribución de $600 podría interrumpir su cuidado de niños, interferir con sus turnos y obligarla a decepcionar a un niño de 6 años que no había hecho nada malo. Habló como si yo hubiera aparecido una mañana y retirado una promesa que se suponía que duraría para siempre. Pagaré directamente al proveedor por una transición de 2 semanas, dije. Firmarás una fecha de finalización escrita confirmando que el acuerdo ha terminado.
Y dejarás de contactar a Lily o permitir que los niños lleven mensajes sobre dinero. Ashley se me quedó mirando. 2 semanas no resuelven nada. Te da tiempo para ajustar tu horario de trabajo o elegir otro programa. ¿Qué pasa después de eso? Tú y Mark pagan por su hijo. Su boca se abrió ligeramente y vi la verdad antes de que ella la dijera. La emergencia no era que Austin perdería el cuidado mañana. La emergencia era que yo había adjuntado un final a algo que ella creía que yo le debía indefinidamente. No voy a firmar ningún contrato que haga parecer que hice algo malo, dijo. No es una admisión. Es una fecha de finalización. Estás tratando de controlarme con dinero. No. Estoy impidiendo que me controles con niños. Ashley dio un paso más cerca y señaló hacia la casa. Lily va a crecer sabiendo que sus primos perdieron oportunidades porque su madre no pudo manejar un comentario incómodo. El comentario solo fue incómodo para ti porque dejé de pagar después. Su rostro cambió entonces, no hacia el remordimiento, sino hacia el cálculo. Se dio cuenta de que yo había leído lo suficiente como para entender que la camiseta no estaba separada del dinero. Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Rechazó la oferta de transición de 2 semanas que podría haber protegido a Austin porque lo que quería no era una transición, quería la restauración. Michael llegó 40 minutos después con un sobresellado del trabajo y el cargador de la computadora portátil que había dejado en mi oficina. Vio las marcas de los neumáticos de Ashley cerca de la acera y la expresión de mi rostro, pero no preguntó quién había estado allí hasta que se lo conté. Nos sentamos a la mesa de la cocina con el café enfriándose entre nosotros mientras explicaba la oferta que había hecho y lo cerca que había estado de prometer más solo para detener el conflicto. Una parte de mí todavía quiere volver a activar todo, admití. No porque se lo merezcan. Porque quiero sacar a los niños del medio. Ayudar a alguien a través de una transición es generosidad, dijo Michael. Que te asignen su vida es propiedad. Lo miré. Ashley diría que ofrecí ayuda y cambié las reglas. Ofreciste ayuda temporal. Ella decidió qué temporal significaba hasta que dejaras de ser útil. No me dijo qué hacer a continuación ni se ofreció a hablar con nadie. Simplemente añadió, decidas lo que decidas, asegúrate de que sea una decisión que puedas explicarle a Lily sin enseñarle que los límites son crueldad. Después de que Michael se fue, encontré a Lily sentada a mitad de las escaleras. Había escuchado más de lo que me había dado cuenta. Su expresión me dijo que entendía que la familia había ahorrado deliberadamente para sus primos mientras me asignaba su futuro por completo a mí. ¿Por qué Caleb y Sophie merecen ayuda para la universidad y yo no? Preguntó. Me senté en el escalón de abajo para que no tuviera que mirarme hacia arriba. Ellos no merecen más que tú. Los adultos tomaron una decisión injusta porque creían que tu familia contaba de manera diferente. ¿Por qué no tengo un papá? Sí. Se apretó los labios. ¿Van a hacer una cuenta para mí ahora que te enteraste? No lo sé. Y no les voy a pedir que paguen para salir de lo que hicieron. Tú ya tienes ahorros que creé para ti. Esto no es sobre hacer que nos den la misma cantidad. Es sobre asegurarnos de que nunca vuelvan a usarte para mantenerme callada. Lily subió las escaleras y regresó con la camiseta azul marino todavía dentro de su bolsa de plástico. Abrió el paquete con cuidado, alisó la tela sobre sus rodillas y estudió el pino blanco. Esperaba que la tirara o me pidiera que la devolviera. En cambio, la dobló siguiendo los pliegues originales. Quiero traer esto cuando hablemos con ellos, dijo. No tienes que estar en esa habitación. Lo sé. Tampoco tienes que perdonar a nadie ni explicar cómo naciste. Lo sé también. Colocó la camiseta doblada sobre la mesa. No quiero que me la devuelvan. Quiero que me respondan. Hasta ese momento, había pensado que proteger a Lily significaba mantenerla fuera de cada confrontación y hablar por ella cada vez que los adultos causaban daño. Mirando la camiseta debajo de sus manos, entendí que la protección también podía significar hacer espacio para su voz sin pedirle que llevara toda la pelea. El correo electrónico de Margaret llegó antes de la cena. Había programado lo que llamó una reunión de presupuesto familiar de emergencia en la casa donde Ashley y yo habíamos crecido.
Escribió que todos debían asistir y que mis pagos debían ser restaurados antes del final de la semana para prevenir daños evitables a la familia. Respondí que asistiría, pero no acepté restaurar nada. Lily leyó el mensaje por encima de mi hombro. Tocó la camiseta doblada, luego me miró con una firmeza que la hacía parecer mayor y dolorosamente joven. Voy por 10 minutos, dijo. La noche antes de la reunión, extendí los documentos sobre la mesa de la cocina en 3 pilas ordenadas. La primera contenía las transferencias hipotecarias y las facturas de cuidado de niños. La segunda contenía el plan de legado y su historial de versiones. La tercera contenía el hilo de correos electrónicos que explicaba por qué a Lily no se le había asignado nada. Marqué solo las páginas que había recibido legalmente del libro de trabajo familiar, mi banco y el proveedor de cuidado de niños. Frente a mí, Lily estaba sentada con la camiseta azul marino del retiro doblada entre sus manos. «Puedes venir por 10 minutos», le dije. «Puedes irte antes. No tienes que explicar la FIV, defenderme, perdonar a nadie ni pedir disculpas. Si alguien te habla de una manera que te haga sentir insegura, terminaré la reunión. ¿Y si dicen que estoy siendo grosera? Entonces pueden vivir pensando que una niña de 10 años fue grosera. No tienes que mantenerte educada mientras los adultos deciden si perteneces». Alisó una esquina de la camiseta, pero su atención no estaba en la tela. ¿Y si la abuela llora? Tú no eres responsable de detenerla de llorar. ¿Y si Austin llora, por qué no vas a pagar más? Sus padres se harán cargo de él. Ese es su trabajo. Mantuve mi voz firme porque la verdad tenía que sonar confiable, no defensiva. Se te permite preocuparte por tus primos sin convertirte en responsable de sus facturas. Lily asintió, aunque pude ver que todavía le preocupaba más de lo que había dicho. El reloj de la cocina hacía tic-tac detrás de mí. Esperé en lugar de llenar el silencio, y eventualmente hizo la pregunta que dolía más que cualquier cosa en la hoja de cálculo. ¿Me tuviste porque no pudiste encontrar a nadie que quisiera una familia contigo? Por un momento no pude hablar. Había preparado números, fechas y límites para cada adulto que esperaba enfrentar. No me había preparado para que mi hija se preguntara si su vida comenzó como evidencia de mi rechazo. Amaba a Brian, dije. Le creí cuando dijo que nos casaríamos y tendríamos un bebé. Me quedé porque confiaba en las promesas que seguía moviendo hacia el futuro. Ese fue mi error. Él no era un monstruo, y yo no fui tonta por amarlo. Pero me quedé más tiempo del que debería haberlo hecho después de que sus acciones dejaron de coincidir con sus palabras. Lily miró hacia la camiseta. Entonces, cuando dijo que no, me tuviste. Cuando finalmente me dijo la verdad, dejé de esperar por él. Eso no es lo mismo que reemplazarlo contigo. Extendí la mano sobre la mesa, pero no tomé la suya hasta que ella giró su palma hacia la mía. Tú no eres lo que elegí porque ningún hombre me eligió. Fuiste la primera cosa que elegí después de dejar de pedir permiso a otras personas para vivir mi propia vida. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Pero si él hubiera dicho que sí antes, yo no estaría aquí. Eso es cierto, de la misma manera que 1000 elecciones diferentes podrían haber hecho que nuestras vidas fueran diferentes. Pero nunca fuiste un premio de consolación por la vida que perdí. Una vez que decidí intentar tenerte, te quería a ti, no a un esposo, no a una imagen y no a una forma de probar nada a nadie. Sostuve su mirada y dije la frase que necesitaba que recordara. No me conformé contigo, Lily. Dejé de conformarme cuando te elegí a ti. Subí las escaleras y bajé el sobre azul pálido. Unos días antes le había mostrado solo las líneas de apertura porque estaba demasiado herida para leer más. Esta vez, coloqué la carta entera frente a ella y le dije que podía parar cuando quisiera. Leyó despacio, trazando los viejos pliegues con un dedo. Yo la había escrito antes de la transferencia del embrión, antes de saber si el embarazo funcionaría, antes de que hubiera un latido o un nombre. Cerca del final, encontró la línea que ya conocía: nunca tendrás que preguntarte si fuiste deseado. Sus ojos se llenaron, pero no se derrumbó en mis brazos ni se curó de repente. Una lágrima se deslizó sobre el papel y la limpió con cuidado con su manga. Escribiste esto antes de saber que yo sería yo. Sabía que podría haber un niño, y sabía que ya quería hacer espacio para ese niño.
Cuando llegaste, te volviste más específica, más complicada y más maravillosa de lo que podría haber imaginado. Leyó otro párrafo, luego dobló la carta siguiendo sus pliegues originales. Podría querer saber sobre el donante Sanda. ¿Tienes permiso? Eso te dolería. No. La curiosidad sobre de dónde vienen partes de ti no es un rechazo hacia mí. Puedes querer información médica, un nombre o respuestas. También puedes cambiar de opinión más de una vez. ¿Y si tú y Michael estamos juntos para entonces? La pregunta me sorprendió lo suficiente como para sonreír. ¿Qué tiene que ver Michael con la información del donante? No lo sé. Quizás pensaría que estoy buscando un papá. Consideré fingir no entender lo que realmente estaba preguntando, pero ella ya había soportado suficiente ocultamiento de adultos detrás de un lenguaje cuidadoso. Me gusta Michael, dije. No sé qué pasará entre nosotros. Y no voy a usar ninguna relación para demostrar que nuestra familia es normal. Ya lo somos. ¿Quieres ser mi padre? Nunca ha pedido ese papel. Se preocupa por ti porque eres importante para mí. Pero no ha tratado de nombrarse a sí mismo en tu vida. Los hombros de Lily bajaron. Esa respuesta la tranquilizó más que una promesa. Bien, dijo. No quiero que alguien decida eso por mí. Yo tampoco. Volvimos a la carpeta de la reunión. Expliqué que presentaría solo los registros que tenía derecho a ver. Separaría lo que los documentos probaban de lo que yo creía que significaban. Los estados de cuenta hipotecarios probaban que mis padres habían seguido aceptando apoyo después de que pasara la crisis original. Los registros de cuidado de niños probaban que mi contribución era fija y voluntaria. El plan delegado probaba que el dinero liberado por mi ayuda había sido dirigido hacia los hijos de Ashley, mientras que Lily estaba excluida. Los correos electrónicos probaban que esa exclusión era deliberada. Le dije a Lily que no debatiría si una familia necesitaba un padre para ser legítima. Esa pregunta no estaba abierta a discusión. Afirmaría que los pagos habían terminado permanentemente, exigiría disculpas específicas antes de cualquier contacto futuro y rechazaría cada solicitud de otro rescate informal. No exigiría que Margaret creara una cuenta coincidente para Lily porque una igualdad comprada bajo presión no repararía la creencia detrás de la exclusión. ¿Cómo sonaría una verdadera disculpa? Preguntó Lily. Nombraría lo que hicieron. No diría que sienten que te sentiste herida. Diría que trataron la forma en que naciste como si te hiciera menos digna, y que estaban equivocados. Volvió a mirar la camiseta. No quiero dar un discurso. No tienes que hablar en absoluto. Quiero preguntar una cosa. Esperé mientras ella probaba varias versiones en voz baja. No corregí su redacción ni la hice sonar más adulta. Finalmente dijo, si yo no era parte de esta familia, ¿por qué se permitió que el dinero de mi madre lo fuera? La frase era lo suficientemente simple para una niña y lo suficientemente afilada como para que ningún adulto pudiera esconderse detrás de la contabilidad. Decidió que colocaría la camiseta sobre la mesa después de preguntarlo, y luego se iría. No quería que le devolvieran la camiseta, la reemplazaran o la fotografiaran. Quería que vieran que ya no la necesitaba para demostrar que pertenecía. A la mañana siguiente, condujimos a la casa donde Ashley y yo habíamos crecido. Lily sostenía la camiseta en su regazo. Mantuve la carpeta de evidencias a mi lado y le recordé 2 veces que podía cambiar de opinión antes de entrar. Dijo que todavía quería sus 10 minutos. Margaret abrió la puerta sin saludarnos. Desde el pasillo, pude ver la vieja mesa del comedor cubierta con estados de cuenta hipotecarios, facturas de cuidado de niños y copias impresas del plan delegado. Alguien había dispuesto las sillas como si esto fuera una audiencia y yo hubiera sido citada para defenderme. Junto a la silla marcada para mí, Margaret había colocado un nuevo formulario de autorización de pago y un bolígrafo. Margaret señaló hacia la silla junto al formulario de autorización de pago, como si la reunión no pudiera comenzar hasta que yo ocupara el lugar que ella había elegido para mí. Puse mi carpeta sobre la mesa pero permanecí de pie. Lily se quedó a mi lado, sosteniendo la camiseta azul marino doblada contra su estómago. Deberíamos encargarnos de los asuntos urgentes primero, dijo Margaret. La contribución hipotecaria vence la próxima semana.
El cuidado de Austin necesita un método de pago estable. Y la cabaña ya se ha puesto en contacto con 3 familiares sobre el saldo restante. Ninguna discusión financiera comienza hasta que reconozcan lo que le pasó a Lily, dije. Ashley se echó hacia atrás en su silla. Mark se sentó a su lado con ambas manos entrelazadas sobre la mesa, mientras George se quedaba mirando la hoja de cálculo impresa frente a él. Lo hemos reconocido, respondió Margaret. El retiro se volvió emocional y ocurrió un desafortunado malentendido sobre cómo estaban organizadas las camisetas. No fue un malentendido. Ashley le quitó la camiseta a Lily y dijo que las camisetas a juego eran para familias de verdad, con madres y padres. Papá le dijo a mi hija que elegí no darle un padre. George levantó los ojos. No debía haberlo expresado de esa manera. No expresaste mal un pensamiento inofensivo. Estabas de acuerdo en que ella no pertenecía a la fotografía. Ashley sacudió la cabeza. Las camisetas estaban organizadas por unidades familiares. Se suponía que las parejas y sus hijos debían combinar. Tú lo convertiste en una declaración sobre el valor de Lily. Tú hiciste la declaración sobre su valor cuando le quitaste la camiseta de las manos. Estaba tratando de mantener la fotografía consistente. Consistente con las familias que aprobabas. Margaret tocó el formulario de autorización con 2 dedos. Podemos pasar toda la mañana discutiendo sobre el lenguaje o podemos prevenir daños reales a varias personas. El agarre de Lily se apretó alrededor de la camiseta. Miré hacia abajo y le pregunté si todavía quería sus 10 minutos. Ella asintió, caminó hacia la mesa y colocó la camiseta directamente encima del nuevo formulario de pago. Los adultos la miraron, pero nadie habló. Lily miró primero a Margaret, luego a Ashley. Si yo no era parte de esta familia, ¿por qué se permitió que el dinero de mi madre lo fuera? La expresión de Ashley se endureció. El dinero de tu madre ayudó a tus abuelos a mantener su hogar y ayudó a Austin a quedarse en el cuidado de niños. Nunca se trató de comprar el lugar de nadie en la familia. Eso no fue lo que pregunté. Ashley me miró como si yo hubiera entrenado las palabras para ella. Yo había ayudado a Lily a entender los documentos, pero la pregunta le pertenecía enteramente a ella. Margaret se inclinó hacia adelante. Cariño, por supuesto que te queremos. Este es un desacuerdo de adultos sobre dinero y tradiciones. Lily miró la camiseta. Entonces, ¿por qué no pude estar en la foto? Margaret abrió la boca, pero nada salió lo suficientemente rápido como para sonar cierto. Lily empujó la camiseta más allá de la mesa. Ya no la quiero. Quería saber si ustedes me querían a mí. Yo había organizado para que ella pasara el resto de la reunión en el pequeño estudio en la parte trasera de la casa, donde había jugado con sus primos cuando eran más jóvenes. Llevaba su tableta y auriculares, y le recordé que podía llamarme de inmediato si quería irse. No miró a nadie mientras se alejaba. Cuando la puerta del estudio se cerró, Margaret habló con los dientes apretados. No tenías derecho a poner a una niña en medio de esto. Ashley puso a los niños en medio cuando les dijo que yo les había quitado el dinero para la universidad. Le enviaste a Lily la camiseta en lugar de una disculpa. Ella pidió hablar porque cada adulto en esta habitación ya había hablado sobre ella. Abrí mi carpeta y coloqué las transferencias hipotecarias, los registros de cuidado de niños, el plan de legado y el hilo de correos electrónicos en pilas separadas. No distribuí cada página ni ahogué la habitación en cifras. Les mostré solo la secuencia que habían pasado la semana anterior tratando de negar. Mi contribución hipotecaria de $400 comenzó después de la licencia médica de papá. Mi contribución de cuidado de niños de $600 comenzó cuando Austin tenía 2 años y Ashley dijo que necesitaba ayuda temporal mientras aumentaba sus horas de trabajo. Semanas después de que comenzaran esos pagos, las contribuciones a las 3 cuentas 529 aumentaron. El fondo del primer hogar para Caleb comenzó a crecer. El plan de legado describía mi apoyo como dinero que, y liberaba recursos familiares, para esas metas. Margaret levantó la barbilla. Esas eran mis cuentas, financiadas con mi dinero. Yo tenía el derecho legal de decidir cómo usarlo. No te estoy acusando de robar. Estoy diciendo que seguiste presentándote como incapaz de gestionar la hipoteca mientras dirigías tus ingresos disponibles hacia cuentas para los hijos de Ashley.
Estábamos planificando responsablemente. Estaban planificando con el dinero que mi ayuda liberó mientras me decían que la crisis nunca había terminado. Ashley golpeó con un dedo la hoja de cálculo. Mis hijos tienen necesidades totales mayores. Son 3, y Sara tiene una. Tú y Mark tienen 2 ingresos, incluso cuando uno es a tiempo parcial. Sus hijos reciben apoyo de ambos lados de su familia. Yo mantengo a Lily con un solo ingreso mientras también pago parte de los gastos de su hogar y parte de los de mamá y papá. Margaret me miró como si estuviera ignorando deliberadamente algo obvio. Lily heredará tu casa, tus cuentas de jubilación y los ahorros que tengas. Los activos de Ashley deben dividirse entre 3 hijos. Eso podría justificar diferentes cantidades de dólares. No explica por qué la contribución familiar junto al nombre de Lily era 0. Ella es responsabilidad tuya. Todos los nietos son responsabilidad de sus padres. Sin embargo, solo una fue colocada fuera del plan compartido. George se movió en su silla. Abrí el hilo de correos electrónicos en la página que contenía su respuesta. No me gusta excluir a un niño, pero Margaret conoce los números, leí en voz alta. Escribiste eso después de que mamá y Ashley discutieran mantener los fondos de legado con niños que continuaban, ambas líneas familiares. George se frotó la frente. No estuve de acuerdo con la redacción. ¿Sabías que Lily estaba excluida? Sabía que no había una cuenta para ella. Asumí que tu madre lo reconsideraría a medida que Lily creciera. Esperabas que alguien más pudiera deshacer eventualmente una decisión que ya sabías que estaba mal. Debí haber hablado. Hablaste en la cabaña. Hablaste en contra de Lily. Su rostro se plegó de una manera que nunca había visto antes. Escuché lo que se dijo. Añadí a ello. Me equivoqué. La disculpa fue específica, pero no borró el hecho de que Lily lo había escuchado elegir la fotografía por encima de ella. Le dije que reconocía que finalmente había nombrado lo que hizo. No prometí acceso, perdón u otra oportunidad en su cronograma preferido. Ashley empujó su silla ligeramente hacia atrás. Esto se está volviendo ridículo. Mis hijos tienen una madre y un padre. Tienen 2 líneas familiares que representar. Lily solo te tiene a ti. La habitación se quedó en silencio. La frase coincidía con la hoja de cálculo, el hilo de correos electrónicos y la camiseta. Nadie podía llamarlo un malentendido ya. Miré a Ashley. Entonces, de ahora en adelante, yo seré suficiente. Pero mi dinero ya no será necesario para hacer que tu familia parezca completa. Margaret deslizó el formulario de autorización hacia mí. No tomes decisiones permanentes con ira. Tomé las viejas decisiones con miedo. Tenía miedo de que si dejaba de ser útil, Lily y yo dejaríamos de ser incluidas. No voy a firmar esto. Empujé el formulario de vuelta. El saldo de la cabaña se dividirá entre los adultos que asistieron. Mi contribución hipotecaria ha terminado permanentemente. Ofrecí un pago de transición de 2 semanas directamente al proveedor de Austin. Si Ashley firma una fecha de finalización escrita, esa oferta sigue abierta hasta mañana. Después de eso, ella y Mark son responsables. No financiaré futuros retiros, días festivos o eventos familiares. Nadie contacta a Lily directamente sin mi permiso. Estás castigando a toda la familia, dijo Margaret. No. Estoy terminando un beneficio. Las consecuencias pertenecen a las personas que construyeron sus vidas alrededor de un dinero que creían que podían tomar mientras rechazaban al niño del que provenía. Mark finalmente habló. Yo me beneficié de ello. Sabía que Sara seguía Pine y no pregunté por qué. Resolveré el cuidado de niños con Ashley. Ashley se giró hacia él. ¿Estás de acuerdo con ella ahora? Estoy de acuerdo en que Austin es nuestra responsabilidad. No me defendió ni condenó a su esposa. Simplemente aceptó la parte que había evitado, lo cual era más rendición de cuentas que lo que cualquier otra persona había ofrecido. Reuní mis registros. Sin pensar, recogí la camiseta y la llevé al estudio. Lily se quitó los auriculares cuando me vio y preguntó si habíamos terminado. Le dije que sí. Afuera, le entregué la camiseta doblada.
La miró por un momento, luego se volvió hacia la puerta principal abierta. Caminó hacia adentro, colocó la camiseta en el banco de la entrada y regresó con las manos vacías. Ni Margaret ni George intentaron detenernos. En el viaje a casa, Lily observó las casas pasar más allá de la ventana. Después de varias millas en silencio, preguntó, ¿qué les pasa ahora? Viven con lo que les pertenece, dije. Durante los primeros días después de la reunión, la indignación de mi familia permaneció lo suficientemente fuerte como para hacer que el silencio se sintiera sospechoso. Luego las llamadas se desaceleraron, el chat grupal se calmó y las consecuencias se volvieron ordinarias. La cabaña dividió el saldo impago entre los adultos que se habían quedado. Nadie fue expulsado y nadie perdió una reserva ya usada. Simplemente tuvieron que pagar por el fin de semana que esperaban que yo terminara de financiar. Ashley rechazó mi oferta de transición de 2 semanas porque requería una fecha de finalización por escrito. Para el lunes siguiente, había aumentado sus horas en el trabajo. Mark se había movido a turnos tempranos para poder encargarse de las recogidas, y transfirieron a Austin a un programa extracurricular menos costoso. Ella le dijo a los familiares que yo la había forzado a volver al trabajo a tiempo completo, aunque todavía le faltaban varias horas para ello. Durante un tiempo, corregí cada exageración que escuché. Luego entendí que defenderme ante personas comprometidas a malinterpretarme era otra forma de trabajo no pagado. Algunos familiares pidieron ver los documentos. Después de leer el plan delegado y la cadena de correos electrónicos, 2 primas se disculparon por unirse a los ataques del chat grupal. Otros permanecieron leales a Margaret y llamaron a las cuentas asuntos familiares privados. Una tía dijo que todo el conflicto podría haberse evitado si yo hubiera mostrado más gracia en la cabaña. Le dije que la gracia ya había durado 4 años, luego dejé de responder. Las 3 cuentas 529 permanecieron exactamente donde estaban. Margaret seguía siendo la dueña, y Caleb, Sophie y Austin seguían siendo los beneficiarios designados. Nunca pedí que me devolvieran el dinero, nunca traté de controlar las cuentas y nunca sugerí que los niños debieran perder lo que ya se había ahorrado. Sus escuelas continuaron, sus actividades continuaron y Austin todavía tenía cuidado después de clase. La consecuencia no fue la ruina, fue que los adultos responsables de esas vidas tuvieron que comenzar a pagar por ellas con su propio dinero. Sin mis $400 cada mes, Margaret y George cortaron las comidas en restaurantes, cancelaron un crucero planeado y se reunieron con un asesor financiero sobre la casa. Los nuevos depósitos 529 se detuvieron. George me dijo más tarde que podían continuar con la hipoteca sacando más de la jubilación, refinanciando en un pago más pequeño, o vendiendo y mudándose a un lugar más barato. Margaret describió cada opción como algo que yo le había hecho a ella. Durante una discusión, George finalmente le dijo, nunca debimos depender de Sarah mientras tratábamos a Lily como si estuviera fuera de la familia. Margaret lo acusó de abandonarla cuando las cosas se pusieron difíciles. Él respondió que había estado abandonando a Sarah durante años al dejar que Margaret tomara cada decisión. Él no quería desafiar su matrimonio, no colapsó, pero el acuerdo dentro de él sí lo hizo. Margaret ya no podía llamar a cada elección suya mientras esperaba que George la protegiera de las consecuencias. Su primera carta a Lily llegó 3 semanas después de la reunión. Estaba escrita a mano en la misma papelería floral que había usado cuando envió la camiseta por correo. La disculpa comenzaba, siento que te sintieras herida por lo que pasó. Lily leyó la frase, dobló la página y me la tendió. Siente que me sintiera herida, dijo Lily. No siente haberlo hecho. No le dije que fuera generosa ni le recordé que Margaret era anciana. Le pregunté qué quería que hiciera con la carta. Lily dijo que no la quería en su habitación, así que la coloqué en la caja de documentos con el resto de los registros familiares. Al día siguiente, George envió una nota por separado. Escribió que había escuchado a su tía excluirla, entendió lo que significaba y añadió sus propias palabras porque estar de acuerdo con las personas más ruidosas se sentía más fácil que protegerte. No mencionó la hipoteca, pidió una visita o le dijo que la extrañaba como una forma de crear obligación. Lily leyó su carta 2 veces antes de escribir, aún no, debajo de su firma. Envié la página de vuelta exactamente como ella la había escrito, y George no llamó para negociar. El proyecto escolar permaneció en el escritorio de Lily más tiempo que cualquier otra tarea ese año.
Su maestra le ofreció una alternativa, pero después de varias semanas, Lily decidió que quería completar De dónde vengo en sus propios términos. Incluyó una fotografía mía sosteniéndola después del nacimiento, un mapa con nuestra casa marcada por una pequeña estrella dorada y la carta azul pálido que yo había escrito antes de la transferencia del embrión. En una esquina, colocó una copia de la imagen de la clínica y la etiquetó, la primera foto de mí. El día de la presentación, me pidió que me sentara cerca de la parte trasera de la clase. Su voz tembló durante el primer párrafo, luego se estabilizó cuando llegó a la página final. Algunos niños son sorpresas. Algunos son deseos. Yo fui una decisión que mi madre fue lo suficientemente valiente como para tomar. Sus compañeros escucharon. Una niña preguntó si un embrión era más pequeño que una semilla, y un niño dijo que sus padres también habían usado la FIV. No hubo aplausos dramáticos ni una lección repentina que arreglara todo. La maestra le agradeció a Lily por explicar su historia, y Lily regresó a su asiento pareciendo aliviada más que transformada. Eso fue suficiente. El dinero que una vez había dirigido hacia otros hogares comenzó a seguir la vida que realmente valoraba. Abrí una cuenta de educación y oportunidades dedicada para Lily, aumenté mis ahorros de emergencia y elevé mi contribución de jubilación al nivel que había reducido años antes. Programé la reparación del baño que había pospuesto 2 veces. Ninguna de esas decisiones nos hizo ricas, simplemente dejaron de requerir que nuestro futuro se encogiera para que el de alguien más pudiera expandirse. Con parte del dinero que había esperado gastar en otro retiro familiar, reservé un fin de semana simple junto a un pequeño lago. Lily y yo nos quedamos en una cabaña con platos desparejados, un muelle estrecho y ninguna fotografía organizada. Quemamos panqueques la primera mañana y pasamos la tarde dibujando diseños para camisetas que aún no pedimos. Extrañé el ruido de los primos y las discusiones familiares sobre los juegos de mesa. Extrañarlos me sorprendió, pero no hizo que el límite estuviera mal. Michael se unió a nosotros para cenar varias veces durante los meses siguientes. Nunca le pidió a Lily que discutiera sobre la cabaña, el donante o las cartas. Preguntó sobre sus dibujos, escuchó mientras ella explicaba por qué ciertas tintas para tela se agrietaban, y aceptó el silencio cuando ella ya no quería hablar. La primera vez que se levantó de la mesa sin terminar una historia, él no la persiguió ni me preguntó si había hecho algo malo. Simplemente ayudó a quitar los platos y dejó que regresara cuando estuviera lista. Su firmeza me asustó de una manera diferente. Brian también había sido firme una vez, al menos mientras el futuro seguía siendo vago. Una noche, después de que Lily subió las escaleras, le dije a Michael que no pasaría años esperando a que otro hombre decidiera si quería una vida conmigo. Puedo moverme despacio, dije. No puedo vivir dentro de algún día, de nuevo. Michael no respondió con una promesa diseñada para calmarme. Me miró directamente y dijo, quiero una vida contigo. También entiendo que Lily tiene voz en cómo se siente esa vida. No me pidió que eligiera entre precaución y amor, dejó clara su intención y dejó el ritmo abierto. Meses después, Margaret envió una segunda carta. Esta no contenía ninguna explicación sobre la tradición, el estrés o el malentendido. Escribió, traté la forma en que naciste como algo que te hacía menos digna. Usé la ayuda de tu madre mientras te excluía de lo que esa ayuda creaba. Eso estuvo mal. Lily se quedó con la carta. No estaba lista para ver a Margaret, y yo no convertí la mejor disculpa en una fecha límite para el perdón. La rendición de cuentas finalmente había comenzado, pero comenzar no era lo mismo que reparar 10 años de daño. Un año completo después del retiro, Michael me pidió que caminara con él después de la cena. Nos detuvimos debajo del arce al final de mi calle, donde me dijo que quería casarse conmigo. No hubo multitud, ni anillo escondido en el postre, ni discurso sobre salvarnos. Simplemente dijo que quería construir el resto de su vida a mi lado. No respondí de inmediato. Pensé en el interminable tiempo futuro de Brian, la foto familiar de Margaret y Lily llevando la camiseta de regreso a la casa con las manos vacías. Entonces dije, Lily y yo éramos una familia antes que tú. Necesito saber que entiendes eso. Michael asintió. No estoy pidiendo completarla. Estoy preguntando si hay espacio para mí en ella. No respondí a Michael debajo del arce. Le dije que lo amaba y luego pedí una noche antes de decidir nada.
No pareció decepcionado ni preguntó qué más necesitaba saber. Me besó la frente, dijo que entendía y se fue a casa sin dejarme una fecha límite. A la mañana siguiente, encontré a Lily en la mesa de la cocina dibujando diseños de camisetas en los márgenes de su tarea. Me senté frente a ella y le dije que Michael me había pedido que me casara con él. No le mostré un anillo ni anuncié que había aceptado. Le pregunté cómo la hacía sentir la idea. Presionó su lápiz contra la página hasta que la punta se rompió. Dijiste que éramos suficientes. ¿Por qué lo necesitas a él? Ser suficientes no significa que nunca se nos permita amar a nadie más. Empujó el lápiz roto a un lado. Estás haciendo esto porque el abuelo dijo que debería tener un padre. No. No hay nada en nuestra familia que necesite ser arreglado. Amo a Michael por quien es, no por un papel que otras personas piensan que falta. Lily miró hacia la sala de estar, donde Michael nos había ayudado a instalar estantes nuevos el fin de semana anterior. Él había medido 2 veces, preguntado dónde los quería ella y se había ido cuando el trabajo terminó sin convertir la tarde en una actuación sobre cuidarnos. ¿Y si cambia después de que te cases con él? Preguntó. ¿Y si se va? Quería prometerle que nunca lo haría. Las madres están tentadas a construir certeza donde quiera que sus hijos tengan miedo, incluso cuando la certeza sería una mentira. Nadie puede garantizar que una relación nunca fallará, dije. Puedo prometer que no desapareceré en él, y nunca tendrás que ganarte tu lugar conmigo. No dejaré que otra persona decida tu futuro o el mío mientras esperamos que él nos elija. Brian te hizo esperar. Sí. ¿Y la abuela te hizo pagar? Sí. Lily recogió otro lápiz. Michael no hace ninguna de las dos cosas. No, no lo hace. Se quedó callada antes de preguntar, ¿ya le dijiste que sí? Aún no. Quería hablar contigo primero. Pero no te estoy pidiendo que tomes la decisión por mí. Solo necesito saber qué te ayudaría a sentirte segura. Quiero que me diga lo que espera. Esa noche, Michael vino a cenar. Lily apenas tocó su comida, y él no llenó el silencio con chistes o tranquilidad. Cuando se quitaron los platos, ella le pidió que se quedara en la mesa mientras yo permanecía a su lado. Mamá dijo que quieres casarte con ella, comenzó. Así es. ¿Quieres que te llame papá? Michael apoyó las manos en la mesa. Amo a tu madre y me importas tú. Yo no decido lo que soy para ti. Tú lo haces. Michael trabaja para mí. ¿Y si me adoptas? Eso solo sucedería si tú quisieras, después de que todos entendieran lo que significa y tuvieran suficiente tiempo para estar seguros. No estoy lista. Aún no es una respuesta. Lily lo observó cuidadosamente, quizás esperando que su rostro mostrara decepción. No fue así. Preguntó si ella tenía alguna otra pregunta, y cuando ella dijo que no, le agradeció por hacer las preguntas difíciles. Después de que subió las escaleras, acompañé a Michael al porche. Sabías exactamente qué decir, dije. No, respondió. Sabía que no quitarle. Fue entonces cuando entendí por qué amarlo se sentía diferente a esperar a Brian. Michael no ofreció promesas vagas y me pidió que construyera mi vida alrededor de ellas. Había declarado lo que quería, aceptado que la confianza de Lily tenía su propio ritmo y nos había dejado a ambas libres para responder honestamente. Acepté su propuesta la noche siguiente. No hubo un anuncio dramático, me colocó el anillo en el dedo en la misma mesa de la cocina donde Lily había preguntado si ella era mi segunda opción, y Lily tomó una fotografía antes de regresar a su tarea. Planeamos una boda pequeña para 6 meses después, lo que la situaba aproximadamente 18 meses después del retiro. Michael contribuyó como mi socio, no como alguien financiando un rescate. Dividimos los gastos, elegimos un lugar modesto, una cabaña junto al lago, e invitamos solo a personas que habían respetado los límites que establecimos. George se ganó una visita supervisada con Lily después de meses de disculpas específicas y moderación constante. Nunca la presionó para que llamara, nunca me pidió que restaurara el dinero y nunca usó su edad como una razón por la que ella debería apresurarse. Durante su primera visita, le dijo, sabía lo que quería decir tu tía y la apoyé en lugar de protegerte. Eso estuvo mal.
Lily escuchó, habló con él durante 20 minutos y eligió volver a verlo varias semanas después. Margaret había escrito las palabras correctas, pero seguía deslizando explicaciones en mensajes posteriores sobre la tradición, el estrés y lo difícil que había sido el año. Lily no estaba lista para verla, y una invitación de boda no era una recompensa por producir una disculpa aceptable. Margaret no asistió. Ashley permaneció fuera de nuestras vidas. Nunca ofreció una disculpa que nombrara lo que había hecho. Mark ocasionalmente enviaba actualizaciones neutrales sobre los niños, pero el contacto con los primos se reanudó solo de maneras pequeñas y cuidadosamente supervisadas cuando Lily lo pidió. No requerimos perdón universal para demostrar que habíamos sanado. 2 semanas antes de la boda, Lily nos pidió a Michael y a mí que nos uniéramos a ella en la mesa del comedor. 3 camisetas dobladas estaban apiladas frente a ella. Cada una era de color gris suave con un pequeño pino que ella misma había dibujado. Debajo estaban las palabras, nos elegimos mutuamente. Me entregó la primera camiseta a mí y se quedó con la segunda. Luego sostuvo la tercera con ambas manos mientras miraba a Michael. ¿Tengo que llamarte papá si te doy esto? No. ¿Tengo que dejar que me adoptes? No. ¿Tengo que saber ahora si alguna vez lo haré? No. Lily extendió la camiseta hacia él. Entonces puedes estar en la foto. Michael la aceptó sin atraerla hacia un abrazo. Le dio las gracias, desdobló la camiseta y le preguntó si ella había diseñado el pino. En cuestión de minutos, estaban discutiendo si las ramas deberían haber sido más anchas, lo que permitió que el momento siguiera siendo de ella en lugar de convertirse en una ceremonia para los adultos. En la mañana de la boda, los 3 usamos las camisetas mientras comíamos panqueques en la cocina de la cabaña. Más tarde, me cambié a un vestido de marfil simple. Michael se puso un traje oscuro y Lily usó un vestido azul que ella misma había elegido. Amigos del trabajo, 2 primas que se habían disculpado y unas pocas personas que nos habían mostrado una amabilidad constante se reunieron junto al lago. George se sentó en la segunda fila, no preguntó por qué no estaba más cerca. Después de la ceremonia, el fotógrafo organizó varias fotos grupales y luego pidió una de los 3. Esperé a que Lily eligiera dónde quería pararse. Se paró entre Michael y yo sin que la llamaran, nos acercó tomándonos de las manos y revisó que nadie estuviera parado en el dobladillo de mi vestido. Cuando el fotógrafo levantó la cámara, Lily miró hacia abajo y dijo, «Papá, estás pisando el vestido de mamá». Michael se congeló por menos de un segundo. No le pidió que lo repitiera, ni la miró para confirmarlo, ni convirtió la palabra en algo que ella tuviera que defender. Se hizo a un lado y dijo, «Entendido». Lily ajustó mi falda y miró a la cámara como si nada inusual hubiera pasado. Seguí su ejemplo porque el regalo no era la palabra en sí, el regalo era que ella la había pronunciado sin miedo, obligación, o que alguien se la pusiera en la boca. Más tarde, Lily colocó su propia cámara en el muelle e inició el temporizador. Corrió de regreso demasiado rápido, chocó contra mi hombro y nos hizo reír a los 3 justo cuando se tomó la foto. El horizonte estaba inclinado, los ojos de Michael estaban medio cerrados y parte del cabello de Lily cubría mi rostro. Era la fotografía familiar menos organizada que jamás había poseído. También era la primera que no requería pago, permiso ni actuación. Durante años, había pagado para mantener un lugar para nosotras en su foto familiar. Hizo falta una camiseta faltante, 86 llamadas y un libro de contabilidad oculto para que entendiera la verdad. Lily y yo nunca habíamos estado incompletas. Solo habíamos estado paradas frente a personas que necesitaban que creyéramos que lo estábamos. Michael no nos hizo una familia de verdad, siempre lo habíamos sido. Simplemente respetó nuestra familia lo suficiente como para que Lily hiciera espacio para él en la foto.